dice el libro, dice que ellos leían la Biblia, pero que no alababan al Señor. Pero es curioso, porque si leemos en Hechos, dice que ¿cuándo quieren los que cantaban? Pablo y sí, cantaban, dice, estando en la cárcel. Quiere decir que habían conocimiento de cantos. El autor de este libro no pone eso, dice que solo leían la palabra. Pero yo quiero decirles que ellos cantaban también, alababan al Señor. Cuando estaba Pedro encarcelado también, las cadenas se les cayeron. Estaba la iglesia orando en una casa y todos estos fenómenos sobrenaturales se daban en ese entonces. Entonces ellos se reunían muy felices en sus casas. Los paganos tenían templos, los judíos tenían sinagogas, los cristianos eran algo ilegal, por eso no podían darles propiedades. Entonces se tenían que reunir en sus casas. Eso es parte de la historia del cristianismo. Oiga, aparte el contenido cultico de antes, principalmente la predicación, número 1, la cena del Señor. Recuerda que Pablo exhortaba muy fuerte cuando os reunís, participar y comer la cena del Señor. Algunos se adelantaban porque lo estaban desvirtuando. Y el bautismo era número 1. Casi que cada vez que se reunían habían bautismos. Vamos acelerados, mis hermanos, vamos bien. ¿Cómo es que se da este evento de la aceleración y el avance del cristianismo? ¿Quiénes fueron los protagonistas? Voy a leerles, luego participan. En el libro de Hechos de los Apóstoles nos presenta a los primeros en asumir esta responsabilidad de llegar con el Evangelio hasta la última de la tierra a los discípulos del Señor. Lucas, el historiador cristiano y autor de este libro de los Hechos, describe los primeros pasos del avance del cristianismo siguiendo el bosquejo trazado por Jesús antes de ascender a los cielos. Les dio una pildorita, Hechos 1:8. El pastor lo dijo con los labios, pero a él, Hechos 1:8. Pero recibiréis apodo. Amén. Así es, mis hermanos. Sin ese poder, sin esa particularidad del Espíritu Santo en la iglesia, no se va a mover. Nos vamos a quedar estancados. Nos vamos a quedar estancados y haríamos muchas cosas por nuestro propio esfuerzo y nos va a salir mal. Y acabamos de contar, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios. Es muy importante, mis hermanos, buscar el sometimiento y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que la iglesia, el cristianismo se mantenga y siga desarrollándose. Siento, es mi perspectiva, mi intuición, que nos hemos estancado un poco. Me desmienten, pero siento que cuando yo recién me convertí, no recién, ya hace como 40 años, ya hace ratillos, esto iba acelerado, era bien acelerado, mis hermanos. Se ganaban, claro, habían campañas, había muchas películas, había mucha actividad y se ganaban muchas personas para el Señor. Pero siento como que nos quedamos muy contentos, como que necesitamos que nos, como hace el águila a los polluelos, les pone espinas
para que no se puedan quedar queditos ahí, salgan del nido a buscar su comida, a volar. Segundo, mis hermanos, el testimonio en Jerusalén, Hechos 1:5. Testimonio a judíos y a prosélitos. Los 11, dice la palabra, junto con Pedro y Juan, eran como las cabecillas, los centrales de todo este movimiento para ese gran auge y expansión del evangelismo en ese entonces. El testimonio en toda Judea y Samaria, Hechos 6:12. Testimonio se extendió a los samaritanos, gentiles y adherentes paganos. Entre esos, los 7 que habían nombrado, recuerdan los 7 diáconos, entre ellos estaba Esteban y Felipe, eran poderosos en la palabra del Señor. Y donde quiera que iban, ellos iban hablando y anunciando el evangelio de la palabra de Dios. Testimonio hasta lo último, Hechos 13:28. La misión de nosotros los gentiles y profetas y maestros de Antioquía comisionaron a Pablo y a Bernabé de llevar la palabra del Señor un poco más allá de Jerusalén. Aquí viene algo fuerte, que espero en Dios que no nos toque para movernos. No estoy proyectando. La oposición al cristianismo. Aquí es donde se sacudió el asunto, mis hermanos. Con Constantino estábamos muy cómodos, buenos puestos, buenas comidas, como decían los primeros cuando estaban allá en Egipto, comían rico ahí, aunque fueran esclavos. Feo, ¿ah? Y aquí viene la primera oposición. A pesar de su acelerado crecimiento y expansión, la iglesia cristiana llegó a tener mucha, pero mucha oposición, tanto de grupos religiosos, que triste ver que entre nosotros mismos, los mismos grupos religiosos, nos pellizcamos, nos prestamos para bajonear, como algunos otros países, el crecimiento fue tal que llegó a preocupar a los grandes imperios. Si lo recordamos más atrás, cuando Faraón estaba viendo que los cristianos crecían demasiado, los judíos, entonces el hombre estaba un poco contrariado, que es lo que está pasando aquí. Igualmente, los grandes imperios, sobre todo el romano, que era el que tenía el control de ese entonces, estaban muy preocupados de ver cómo el cristianismo estaba tomando un auge tremendo. No es que tenían el control ni siquiera político ni social, sino que todo el mundo buscaba cómo convertirse al Señor. La gran masa de cristianos en los primeros 2 siglos estaba constituido por esclavos. Duro. Vieras que los de mi raza, los primeros negros esclavos, se hicieron grandes cristianos por esa situación. Esos cantos, el black spiritual, que es muy hermoso, que ustedes le ponen atención, tiene un sabor especial. Lo que ellos hacían eran como unos lamentos y invocación al Señor a través de sus cantos, pero eran esclavos. Pero ya una vez libres, se perdió eso, ese sentimiento se fue perdiendo y no escapa de nosotros tampoco. En el Imperio Romano, casi todo el trabajo especializado y el más duro era llevado a cabo por esclavos y eran cristianos. Un famoso historiador inglés, Eduardo Gibbon, indica que había 60 millones de esclavos en una población de 120 millones.
que el 50% esclavos y el otro no. Parece ser una exageración, dijo él, pero refleja el alcance de que fue ese problema social. Se llegó en un momento a pensar y a aceptar la esclavitud como parte de la sociedad. Imagínense ustedes que ser esclavo era un privilegio. Claro, en cierto modo sí lo era, porque tenían todo ahí comodito. No había que moverse mucho, como se quejaban aquellos cuando estaban allá en Egipto. Aquí comíamos cebollitas, bistexitos y todo lo demás. Qué duro, mis hermanos. Llegar un momento a pensar y aceptar la esclavitud como parte de la sociedad. No podían concebir una sociedad sin esclavitud. Y eso se dio no solo por ese sector. La gran mayoría de los que vinieron a hacer el ferrocarril al Atlántico eran esclavos. La gran mayoría. Pero dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Eso debe ser nuestra consigna. Esa debe ser nuestra consigna. En el Nuevo Testamento se ve algunas situaciones muy cambiantes respecto a este tema. Algunos cristianos tenían puestos de honor y Pablo en la carta a los Romanos capítulo 13 exhorta a los creyentes que seamos buenos ciudadanos y que nos sometamos a las autoridades superiores. Hasta ese momento, hasta eso llegó Pablo a exhortar. Llegó un momento en que el gobierno y el pueblo en el Imperio Romano eran muy tolerantes en materia religiosa. Aunque así muchos cristianos sufrieron por confesar a Cristo como Señor y Salvador, llegaron a ser llamados confesores. Otros murieron hasta llegar a ser mártires. Entonces habían dos grupos, confesores y mártires. También hubo otro grupo que no la querían ver tan fea. ¿Qué hicieron? Renunciaron a su fe con tal de estar bien. Dios quiera que eso no nos llegue a nosotros. Disculpe, adelante. Buenos días. Los numeritos hablan y en Costa Rica nos estamos expandiendo. En una encuesta del 21 de la OCR éramos el 19% y en la última encuesta, que es la que vale, del 24, somos el 33%, donde la gente se declara que eran cristiana. evangélicos. Y la Iglesia Católica es la que viene en baja, en caída. Sí, gracias por el aporte. Y tiene razón, pero esto, mis hermanos, debe preocuparnos. Por eso traigo a colación la historia, que casi un 50% eran creyentes, pero que se quedaron quediticos, muy conformistas con esos números, pero no seguimos. Y aquí quiero rescatar que nuestro hermano pastor y don Eric, últimamente hemos estado tratando de salir. Don Eric hace sus misiones y ahora se está saliendo a evangelizar porque también las estadísticas dicen que la iglesia se está quedando. A pesar de haber crecido, no todo lo suficiente como iba, llegó a un punto y se quedó. Y espero que no sea pendular, que llegue a bajar. Gracias, mi hermano. Sí, señor. Me dejo Gracias, Héctor. Bueno, ese rato había levantado la mano, pero como soy chiquitillo no me vieron. No es que estaba así, por ahí.
Sí, hay varias cosas que sí es importante dejar claras. Cuando Constantino en el 312 o 313 da un edicto en el cual oficializa la religión cristiana al Imperio Romano, que es el nacimiento de la Iglesia Católica, Amén. hubo muchos creyentes en Cristo que no se adhirieron a ese movimiento. Es decir, permanecieron fuera de ese edicto Y fieles. y fueron perseguidos y masacrados. Y creo que eso debe quedar claro en la historia. Sí, Señor. Y eso se dio desde el año 312 hasta el año 1600 aproximadamente, cuando comienza la Reforma Luterana, ¿verdad? Que es una escisión, una división dentro de la Iglesia Católica, por eso se llama protestante, y entonces eran perseguidos los cristianos que no estaban ni de acuerdo con la Reforma Protestante y que tampoco eran católicos, ¿verdad? Como los hugonotes, por ejemplo. Y los que los persiguieron fueron precisamente calvinistas, mismos luteranos. Es decir, siempre hubo una rama de la iglesia, un remanente de creyentes que se mantuvieron fieles a la doctrina original. Se llamaron de diferentes maneras, porque se escondían en cavernas o se reunían clandestinamente. Entonces, es importante saber que hubo cristianos que nunca fueron ni parte de la Reforma, ni salieron de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y si eso no queda claro, pareciera que nosotros salimos de la Iglesia Católica y de la Reforma Protestante, y no es así. Seguimos una línea trazada por el Señor. Gracias, mi hermano, por su aporte. A pesar de estar muy difundida la fe y haber permeado hondamente en la sociedad, el cristianismo corrió un serio peligro en esa época. Afortunadamente, el gobierno fracasó en sus intentos. Con mucha sabiduría, y digo profecía, había dicho Gamaliel en Hechos 5, 34 al 40, dijo: y ahora les digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. Y eso es de Dios, no la podéis destruir. Tal vez se encuentren ustedes luchando contra Dios. Hechos, eso fue para mí como profetizado por Gamaliel. No todos los cristianos de entonces corrieron con severos castigos. Muchos negaron su fe, como les había dicho. Otros entregaron sus Biblias, porque el que encontraban con una Biblia lo pasaban a la hoguera. Otros negociaban con los gobernantes. Muchos de los obispos de entonces ganaron prestigios, como hacía Pablo en su tiempo, que recorría buscando quién andaba con una biblicita ahí para hacerlo y llevárselo y ganaban puntos, Parece mentira, y aquí es donde vuelvo a repetir, pero la persecución tuvo un efecto purificador. Que no nos venga la persecución para podernos purificar, mis hermanos. La persecución tuvo un efecto purificador. No era fácil en ese entonces ser cristiano. Ahora sí, ahora es muy fácil. Todo el mundo se declara cristiano. Pero en aquel entonces, abrir su boca y decir que era cristiano, podría pasar por la hoguera. ¿Por dónde? Sí, la soga. Hay dos manos por aquí levantadas. Tengo que pasarles un aviso. Bendiciones, mis hermanos. Si bien es cierto, gracias a
a Dios que estamos viviendo en un país que aún garantiza ciertas libertades básicas, y una de ellas es la de reunión y la de culto. Sí estamos experimentando cierto tipo de persecución en algunos niveles y de algunas formas distintas. No somos tal vez reprimidos con fuerza pública o manifestaciones sociales que vengan como hace 70 años que a veces apedraban los templos, ¿verdad? Los hermanos de la Centroamericana nos podrían hablar muy bien de eso. Mas, sin embargo, y no me voy a referir muy ampliamente porque aquí hay hermanos y hermanas que trabajan en el sector público y ellos saben que en algún momento durante el gobierno anterior sí se dio una presión muy fuerte, inclusive si me permiten el término y me pueden corregir con toda libertad. Inclusive en algunos casos lo que querían era que apostataran de las creencias, porque hay ideologías que estaban permeando rápidamente en nuestro país, como la ideología de género. Y eso fue una presión muy grande que vivieron muchos de nuestros hermanos en el sector público, muchos de ellos teniendo que salir definitivamente. Por otro lado, nos estamos enfrentando a un fenómeno no desde ahorita, desde hace ya bastantes años, pero que sigue evolucionando y creciendo, y que los mismos sociólogos, por mencionar solamente un campo, todavía no definen hasta dónde llegará, que es el campo de las redes sociales. En las redes sociales también se da mucha persecución. Si usted emite una opinión en relación a algo, y usted tiene abierto la posibilidad de que le comenten o su perfil es para que todo el mundo lo observe, en algún momento va a poder observar cómo hay personas que se van a referir a usted de distintas formas. Algunos correctamente y otros sí van a comenzar a denigrar. Entonces, no, como dice usted, mi hermano don Edgar, no nos llamemos a engaño. Estamos a las puertas de ciertamente volver a sufrir y tener que decidir cuál es nuestra posición. En mi caso, inclusive que soy educador a nivel del sector privado, se nos ha indicado varias veces que tenemos que tener una línea muy neutral. Como cabeza dura que yo soy, a veces no. Yo trato siempre de bendecirlos, trato siempre de enviar alguna que otra enseñanza, pero sin embargo, sé que en algún momento esto puede traer consecuencias. Entonces, no seamos como los demás que a veces nos vamos quedando dormidos. Si no seamos sobrios, dice la palabra, y despertemos a que en algún momento nos vamos a ver de frente, porque ciertamente el enemigo nos está rodeando de una manera sutil, ya no tal vez como les digo con fuerza física, pero sí de otras formas. Cierto. Muchas gracias, mi hermano. Quiero mencionarles rápidamente, les dije que no quería traer nombres y muchos nombres y fechas, pero para que tengan un poquito de todo en su historia. Algunos emperadores que persiguieron al cristianismo: uno, Nerón, del año 37 al 68, Vespasiano, 6979, Domiciano, 8196, Trajano, 98 al 117, Adriano, del 117 al 138, aquí hubo una pérdida de años, pasó a Marco Aurelio del 161 al 180, Máximo el Tracia de 235 a 238, Decio, ese nombre me acuerdo porque fue bien necio, ahorita lo vamos a ver, 249 al 251, Valesiano 253 al 260, y uno de los últimos fue Diocleciano del 283 al 305.
La persecución final se dio durante el reinado del emperador Diocleciano en el año 303. Oiga, ordenó la destrucción de los templos, la quema de Biblias y otros libros cristianos. Prohibió la adoración cristiana y arrestó al clero por entero. Al siguiente año sacrificó muchos cristianos hacia sus ídolos. Duro era decir que era cristiano. Como les había hecho antes, toda esta persecución tuvo un efecto purificador. Muchos tuvieron que dar su vida. Hay una mano, sí, amén, adelante. Algo que se quería como, aquí, algo que se quería como mencionar, que es muy triste, que lo he visto ahora que Giovanni mencionó lo que eran las redes sociales y todo el alcance que tienen, es que digamos, es como que vemos una dualidad. Siempre en cada cosa que yo veo noto mucha dualidad y mucha hipocresía de parte de la gente que publica en redes sociales. Porque por un lado se tiene libertad de expresión, dizque libertad de expresión, y por el otro lado no se tiene esa libertad de expresión porque, digamos, como dijo Giovanni, una opinión, un comentario, se menciona a Dios, se menciona la Biblia, se menciona algo que dice, no, porque no está bien, o no, porque son retrógradas, no, porque son mente cerrada. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado que digamos ya inclusive ya se censuran las cosas? O sea, hay cosas que sí considero que hay que censurarlas, pero las que no se deberían de censurar se censuran. Es lo que se está cumpliendo en la Biblia, inclusive, que todo lo que es malo lo llaman bueno y lo bueno lo están llamando malo. Entonces, es muy triste que yo he visto muchas de las redes sociales, veo muchos comentarios y veo muchos disparates porque... Y yo siento que es eso, que se tiene una dualidad. Por un lado se quiere ser moralmente correcto, pero no de la forma correcta, y por otra, cuando se dice algo correcto, lo censuran o dicen algo que nada que ver. Entonces, es muy triste a lo que hemos llegado, que la libertad de expresión ya casi que ni existe. No porque no la haya, sino porque por parte de la misma gente se cierra esa oportunidad. Gracias, mi hermana. Sí, eso es lo que está sucediendo. Yes, brother. Sí, amén, rápidamente, yo estoy pendiente de lo que ocurre en Israel, ¿verdad? A través de las redes sociales y casi siempre YouTube, porque aquí los medios oficiales como que no informan. Y estoy pendiente del cristianismo, y ahora hace poco vi una noticia, no sé qué tan cierta es, pero parece que el nuevo Papa está ordenando como cerrar iglesias que no sean católicas en los países afines al Vaticano, como para acelerar el proceso de ecumenismo, según él, ¿no? Entonces, bueno, caramba, eso podría significar una nueva persecución. Puede que no sea cierto, solo lo vi por ahí en una información de YouTube, pero me suena como que podría venir por ahí un buen latigazo de la iglesia evangélica, ¿no? Sí, amén. En parte sería bueno para despertarnos si estamos medio dormidos. Voy rápidamente como para cerrar un poco el tema. Habiendo fracasado el Estado romano en sus intentos de eliminar el cristianismo, con todos esos reyes que les mencioné, bajo el reinado del emperador Constantino, el hermano lo dijo, él reconoció al cristianismo como una religión legal. Dicen que era un emperador pro-cristiano. Seguramente él reaccionó al comentario de Gamaliel, supuestamente. Dice que la victoria de Constantino con sus opositores por la corona imperial en el año 312 fue el punto decisivo del futuro del cristianismo en Occidente. El cristianismo, después de ser una religión minoritaria y perseguida, pasó a ser casi la religión del Estado. Hay una historia dice que Constantino, en uno de sus sueños, vio una cruz y
decía, pues lo voy a decir en español, con esta cruz venceremos, decía en italiano. Tal vez ahorita me llega el italiano, pero con esta cruz venceremos. Y de ahí fue donde él se tomó de que era iluminado por Dios, que todo lo que él estaba haciendo, entonces por eso abrazó al cristianismo. Así, a manera de historia. Eusebio, bueno, aquí está, qué bueno. Eusebio, obispo de Cesarea, dice que Constantino mismo contaba haber visto antes de la batalla decisiva una cruz resplandeciente en el cielo y sobre ella las palabras en griego que decían in hoc signos vinces. ¿Entendieron el italiano? In hoc signos vinces. In hoc signo vinces. Con este signo vencerás, y convencido del poder de Dios, óigase bien, él se fue convencido del poder de Dios, oigan lo que hizo, del poder de Dios de los cristianos, mandó hacer un nuevo estandarte en el que apareció la cruz y las dos primeras letras de Cristo en griego, X y P. No sé qué significa chi-ro. Alguien tenía que ayudarme en eso. Christus, Crismón, no sé, algo así decía. No le di mucha atención a eso. La decisión de Constantino fue más política que religiosa. Ahí fue camuflada, mis hermanos. Él iba con esa intención desde un principio. Claro, era muy fácil. Vengan cristianitos, métanse aquí, yo les doy de todo, pero después ustedes van a ir a pelear por mí. Y vio en el cristianismo, en la fe del cristianismo, la suficiente vitalidad y fuerza para lograrlo. De la noche a la mañana, los cristianos se vieron honrados, tenidos en consideración, respetados, eran consultados por los altos oficiales del imperio y el emperador mismo, si bien es dudoso de que Constantino haya sido cristiano, auténtico, concedió muchos favores al cristianismo. Terminó con la persecución generales en un edicto que se llama el Edicto de Milán en el año 313. Oiga, destruyó los templos paganos, incorporó al cristianismo como funcionarios de su gobierno. Corramos, eximió a los cristianos del servicio militar. Qué privilegio, mis hermanos. Sabe que usted no tiene que ir al servicio militar. Eximió de impuestos a las iglesias. Hizo el domingo un feriado, por eso a veces nos critican los adventistas, de que por esto celebramos los domingos, por esta razón, pero no fue por esa. En el año 325 hubo una exhortación general para que todo el pueblo se hiciera cristiano. Vean el convencimiento que había llegado él. Esta decisión influyó gravemente en Teodosio, quien en el año 378 colocó al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Puros nombres y números. No cayó muy bien en el ambiente del cristianismo tantos privilegios, como les venía diciendo, recibidos por el emperador. Pronto se notó una serie de prácticas y conductas alejadas del cristianismo, cometiendo algunas herejías. Consideraron el bautismo como sustituto de la regeneración. Era suficiente meterlos o echarles un poco de agua. Aceptaron el bautismo de los infantes. Se daba más importancia a la conversión. No se le daba importancia a la conversión espiritual. Se diluyó la autenticidad de la fe. Relajamiento en pautas morales. Mal uso del poder. Se abrió las puertas para que el mundo pagano entrara con sus prácticas y supersticiones. Mis hermanos, quiero pasarles un video de una invitación del hermano Galdames, y con esto estoy cerrando.
Me queda una lección más, pero ahí se las hago llegar de alguna manera. Pero sí me interesa que si mis hermanos pueden pasar brevemente, rápidamente, es una invitación. Él tenía una participación, pero un poco larga, entonces vamos a resumir sobre todo al video, a la invitación que él tiene y saludo. Muchas gracias por tu atención. Si pueden proyectar el video, ahí está. No tiene audio. Se me lo mandó el viernes antepasado. Saludos de San Salvador. Ahí está. Estamos a punto de salir dentro de unos días en otro de estos viajes de misión ministerial rumbo a Lima, Perú. Pero antes quería enviarles este saludo y también hacer un comentario favorable. Quiero felicitarles y felicitar también al hermano Daniel por este estudio que están haciendo en la escuela dominical, y el otro día comentábamos acerca de todo esto de la tierra de Palestina, que al día de hoy tiene una connotación muy diferente a lo que fue en el tiempo histórico del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, por supuesto. Y quiero decirles que lo que nos corresponde a nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, es recordar las palabras del apóstol Pablo cuando dijo a los corintios en la primera carta, en el capítulo 10, versículo 4, si no recuerdo mal, llevando cautivo toda obediencia a de los pensamientos a Cristo Jesús. Porque corremos el riesgo siempre cuando tocamos temas contemporáneos como este y otros temas, las tantas crisis que tenemos como sociedad humana, es priorizar lo que dice la palabra de Dios. Y alrededor de esto, entonces, generar la opinión no mía, sino la opinión de Dios. Porque al final lo que cuenta no es mi opinión. Yo soy muy cuidadoso en esto de cuando me preguntan, ¿y tú qué piensas acerca de tal tema? Y yo le digo, pues realmente no tengo ningún pensamiento, ninguna idea propia de esto. ¿Cómo no tiene criterio propio, no tiene madurez? Pues la verdad es que no, por eso estaba arruinando mi vida. Necesité que Jesús me salvara y me diera su pensamiento, su mente. Por eso dijo Pablo también a los corintios, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, para ser espirituales y juzgar todas las cosas desde la mente de Cristo. Entonces necesitamos recordar esto, la importancia de llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Ahora, esto requiere mucha humildad, por supuesto, para negar nuestro deseo de externar nuestra opinión y mostrar inteligente y cuánto he leído, cuánto he estudiado, cuánto sé de la Biblia y todo esto. Y quiero agregar quizás algo, no mucho a lo que nuestro hermano ha compartido. Yo estaba viendo el mapa que él creo que mostró en la escuela dominical y a mí me hizo pensar muy interesante. Tenemos la historia de la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento, como algunos recordarán si estuvieron en la caminata bíblica del Antiguo Testamento. Por cierto, déjenme hacer un comercial. Espero que el próximo año, en los próximos meses, nos pongamos de acuerdo para ir y enseñar la caminata del Nuevo Testamento, que es el caminar de Jesús por las tierras bíblicas, la tierra de Canaán, está bien. Y llamada por los romanos. ¿Por qué? Gracias. Gracias por la atención. La invitación es esa. El hermano está extendiendo la invitación nuevamente a la iglesia para hacer la caminata, pero en el Nuevo Testamento. Mis hermanos, no esperemos que vengan tiempos difíciles, no esperemos que nos pongan espinas en el camino. Aumentemos nuestra búsqueda del Señor, doblando más rodillas, orando más a Dios,
buscando más de su presencia y siendo buenos cristianos donde quiera que estemos y andemos. El Señor me les bendiga muy, pero muy ricamente. Gracias, mi hermano Edgar. ¿Ya? ¿Saben bien el tema, sí? ¿El cual estamos llevando? ¿Cuál es?